Besrat Hashem Siatan Ishmaya. Está escrito en la ética de nuestros padres, Pirkei Avot, que existen tres pilares que sostienen al mundo. Tres pilares. Tres pilares sostienen el mundo. Uno es Emet, la verdad. Otro es la justicia de la Torah, el estudio de la Torah. Y el tercero es el Shalom, la paz. La paz, el Shalom, es una de las fundaciones del mundo, como ya lo acabamos de ver, y constituye uno de los nombres de Dios. La Torah califica a cada persona que va en contra de la paz, que genera conflicto, que ama el conflicto, lo que se llama el mahloket, una discusión, como un rasha. Y dice la Torah, aquel que levanta la mano para golpear a su prójimo, aun si no lo golpeó, solo levantó la mano, ya es llamado rasha por la Torah y por el Creador, obviamente. Dice, el que toma prestado y no devuelve, está generando mahloket, es llamado rasha. ¿Y cuál es la fuente de la Torah para esto? Está escrito, no te asemejas a Korah y a su grupo. Quiere decir que cualquier forma de rebeldía que no sea para buscar la paz, cualquier pleito que uno inicie, eso se llama asemejarse a Korah y a su grupo. ¿Y qué le pasó a Korah y a su grupo? Se abrió la tierra y fueron directamente al Geinón. Entonces, el Shalom es tan importante que Akadosh Baruj Hu, el Malach Melchei Melachim, el rey de todos los reyes, está dispuesto a borrar su propio nombre por el Shalom Bait, por la paz en el hogar. ¿Cómo borrar su propio nombre? ¿Cómo es eso? Cuando un hombre sospechaba de que una mujer lo había traicionado, había cometido adulterio, el hombre iba hacia el Cohen, el Cohen Gadol, o un Cohen, y el Cohen utilizaba una parashá de la Torah que habla de las maldiciones que le van a pasar, porque todo esto está en los versículos de la Torah detallado qué hay que hacer cuando un hombre sospecha de que una mujer está cometiendo adulterio, y hay un procedimiento y hay unas maldiciones para esa mujer. Lo que se hace es que el Cohen escribe en un pergamino el nombre de Dios y lo remoja en agua para que la tinta se disuelva en agua. Y cuando la tinta se disuelve en esa agua, la mujer lo tiene que beber. Pero antes que lo beba, la mujer escucha al Cohen Gadol diciendo la parashá de la Torah, a Kedoshá, que corresponde a las maldiciones o a las bendiciones que va a recibir, que corresponde a el mandamiento ese de, entre comillas, borrar el nombre de Dios, que en verdad sí es borrar el nombre de Dios, para detectar si una mujer cometió adulterio o no. Entonces en los versículos, no recuerdo exactamente dónde, se describe como si la mujer cometió adulterio, su estómago tiene que explotar, tiene que morir al instante de una forma desagradable. No voy a entrar en detalles. Y si no, si en realidad no cometió adulterio y la sospecha era falsa por la vergüenza que pasó, tiene una bendición automática que sus hijos iban a ser grandes tzadikim giborim, gedolim. Grandes, justos, grandes, poderosos. Entonces, si la mujer había cometido adulterio, moría al instante, si no, era bendecida. Pero en el proceso de ese ritual se borraba el nombre de Dios. ¿Por qué? Por el Shalom Bait. Entonces, la palabra Shalom es uno de los nombres de Dios.
en la bendición que hacía el Cohen, de nuevo el Cohen, y por qué el Cohen siempre está relacionado con el Shalom, ahora lo vamos a ver. En la verajá que hacía el Cohen Gadol al pueblo, decía, Yevarejeja Adonai Bishmereja, que Dios te bendiga, ajá, y a Adonai Panabeleja Bijuneca, que voltee su rostro hacia ti y te ilumine, Yisá Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom, que alce su rostro hacia ti y al final Beyasem Leja Shalom. ¿Por qué al final dice Beyasem Leja Shalom? Que te conceda paz. Porque la paz es igual que todas las bendiciones de la Torah, incluso superior. Cuando uno obtiene la paz, el Nahat Ruach, lo que se llama el Nahat Ruach, la paz interna, uno puede acceder a la parte más interna de la Torah. Por eso es una de las más grandes bendiciones y es completamente necesaria. Entonces, reconciliar a dos personas que están en pleito es una gran mitzvah. Sí, y más si es una pareja, si son dos esposos. Se permite incluso hasta mentir por la paz, por llegar a la paz. Ahora, no mentir descaradamente, sino, mira, él está muy apenado, él le dio una locura momentánea, él mismo me lo confesó, a ella se le dice igual, y se hace la paz entre ellos y se salva un matrimonio. Eso es una gran mitzvah. Entonces, el Talmud está dividido entre dos escuelas importantes. La escuela de Hillel Azaken, Hillel el sabio, y la escuela de Shammai. Nuestro gran maestro Hillel, alaba Shalom, decía, debes pertenecer a los discípulos de Aarón a Cohen. Uno tiene que tratar de imitar a Aarón a Cohen, alaba Shalom, que amaba la paz y perseguía la paz. Amaba a las criaturas y las acercaba a la Torah. Uno tiene que aprender mucho a ver a cada criatura con misericordia. Y por eso es que Aarón a Cohen fue el padre de todos los Kohanim de todas las generaciones. Tuvo el mérito de que toda su descendencia iba a ser bendecida con una espiritualidad que iban a nacer con una espiritualidad superior. El Cohen tiene muchas reglas que las personas normales no tienen. Por ejemplo, hay una halajá que dice que si un Cohen va de viaje, no puede viajar encima de un cementerio judío. Porque la tum'a, la negatividad del cementerio, el Cohen se tiene que apartar totalmente de la tum'at met, de la tum'a, de la negatividad del muerto. Y llega hasta tal punto que el Cohen no puede viajar por encima de un cementerio judío, porque la tum'a, la negatividad llega hasta allá arriba. Entonces, ya vimos el Shalom, que es uno de los tres pilares que sostienen al mundo. El otro es Emet, la verdad. Entonces, la verdad y la falsedad. Entonces, está escrito, los labios engañosos son una abominación delante de Dios. Está escrito en Proverbios. Son mi pueblo, mis hijos que no mienten. En Isaías, el profeta Isaías, palabra del Creador. Dice, la mejor reputación que un ser humano puede tener es siempre decir la verdad. Uno tiene que tener mucho cuidado con la reputación que uno tiene. Más si uno
es conocido que uno sirve al Creador diariamente. Porque eso se llama Kiddush Hashem, elevar el nombre de Dios. Y lo contrario es Hilul Hashem, Hashem Shalom Lo Alenu, que es profanar el nombre de Dios. Si uno tiene una buena reputación, solo por la reputación de uno puede incitar a los demás a que sirvan a Kadosh Baruj Hu. Y también lo contrario, Hashem Shalom. Entonces dice, una persona que siempre dice la verdad, gozará de longevidad. Va a ser longevo, va a tener muchos años, va a llegar anciano. Dice que hay una segula que una persona que ve 5 generaciones va directamente al Gan Eden. Si uno llega a ver 5 generaciones, quiere decir tu hijo, 1, tus nietos, 2, la tuya, 3, 4, los hijos de tus nietos y los hijos de tus nietos. Si tú llegas a ver 5 generaciones, vas directo al Gan Eden. No tienes que pasar ningún juicio, ningún problema, nada, tú vas directo. Y creo que también cuenta o entra la generación antes que la tuya, la de tus padres. No sé muy bien, pero 5 generaciones directo al Gan Eden. Entonces dice, el Talmud elogia a una ciudad llamada Kushta, donde la mentira no existía. En esa ciudad nadie decía mentiras. Y todos llegaban a la vejez. Nadie moría prematuramente. Hay gente que muere a los Hashem Shalom 20 años, 26 años. Si uno dice la verdad y cuida sus palabras y no decir mentira, uno va a gozar de longevidad, va a vivir mucho tiempo. Conforme también a lo que está escrito, que el sello de Akadosh Baruj Hu es Emet. Emet vale, ¿cuánto vale Emet? Aleph 1, Mem 40, Taf 441, igual en gematria pequeña 9, el nombre de Dios que le entregó a Moshe Rabenu, Ekie Asher Ekie. Digo Ekie para no decir el nombre correcto, porque bajaría demasiada energía. Igual en gematria pequeña equivale a 9. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Siempre o normalmente cuando una persona es olé, aquel que sube a leer la Torah, al término de que la persona termina de leer la Torah, hay una costumbre que se dice Emet, Torah Emet, Moshe Emet, Betorato Emet. Entonces, es básicamente de aquí sale, porque es como el sello del rey, el sello de Akadosh Baruj Hu es Emet, es la verdad. Entonces, también que está escrito que en el Salmo 145 que Dios está cerca de todo aquel que le invoca en verdad. Muchas personas oran, dicen salmos 10 horas. Todo el libro de los salmos se lo terminan en 3 días, en un día. Y no tienen ninguna respuesta. ¿Por qué no tienen ninguna respuesta? Porque la herramienta con la cual uno se debe conectar con Akadosh Baruj Hu está manchada. No hay verdad en la boca. Por eso el rey David decía, observa mis labios, observa mi lengua, que te alaba a ti. Nunca en mi vida he dicho la shonara, nunca he dicho una mentira. Y el rey David siempre tenía respuesta y siempre tenía salvaciones gigantes. Y la justicia, la tzedek. Cuando se dice justicia se puede entender 2 cosas. O la Torah, el estudio de la Torah, o la tzedaká. Que las dos tienen que ir de la mano. Uno no tiene idea, la mayor tzedaká que uno puede realizar
es aquel que estudia Torah, un abrej, un estudiante de Torah, que estudia Torah todo el tiempo 24/7, 24 horas al día. Él también tiene que comer. Y si uno mantiene a aquel que estudia, que uno debe saber que estudia seriamente, hay personas que estudian 18 horas al día. Dice el Pirkei Avot, lo lehem, lo Torah. No hay pan, no hay Torah. No pan, no Torah. Así de sencillo. Y hay personas que dedican toda su vida al estudio de la Torah. Tzedaká tatzil mimavet. La tzedaká te aleja de la muerte. Pero no solo esa tzedaká te va a alejar de la muerte y va a ser una mitzvah de milut chesed, de bondad hacia el prójimo. Cada vez que uno ve a un pobre, uno tiene que entender que se le está brindando una oportunidad para que tenga un mérito. Y ese mérito lo va a salvar a uno de su propia muerte y de muchos sufrimientos que podría tener. Hasta tal punto que el Gesed se convierte en un pacto eterno entre esa persona que realiza el acto de bondad, y puede ser cualquier acto de bondad, como darse de acá a un pobre o incluso a una persona que estudia. O en verdad cuando se trata de Gesed, hay que hacer las cosas 100% sin mirar quién. Obviamente que hay varios niveles. Si uno hace Gesed, por ejemplo, contra alguien que es un hijo de Akadosh Baruj Hu, el Gesed está en un mayor nivel. Pero de todas formas, hay en los animales que son kosher, los animales que son aptos para comer. En las aves hay ciertos signos. No voy a entrar en detalle cuáles son los signos, pero básicamente hay un animal que cumple con esos signos dentro de las aves, que es el flamengo, pero no es kosher. ¿Por qué no es kosher? Flamengo se dice en hebreo hasidat, algo así, no recuerdo muy bien, hasidah. Entonces dice, ¿por qué la hasidah no es kosher? Que hasidah se parece a Hesed, viene de Hesed. ¿Por qué la hasidah no es kosher? Dice Akadosh Baruj Hu, porque la hasidah, el flamengo, nada más hace Hesed a su propia especie. Si no es su especie, no le hace Hesed. Si no eres de mi color, no te hago Hesed. Si no eres de mi creencia, no te hago Hesed, no te hago bondad, no te dice de acá. Eso no se puede, eso está totalmente prohibido. Uno hace Hesed en sí, que es una característica del pueblo elegido, sin mirar quién. Y uno con cada uno de estos preceptos, ya se hace shalom, hace paz entre dos personas, decir la verdad, porque decir la verdad es un precepto positivo y detenerse de decir una mentira también es un precepto positivo. Hace Gesed, que es sed de justicia, o sedaká, o estudiar Torah. Todo esto uno tiene que empezar con algo pequeño. Y ese acto pequeño de Gesed, de bondad, algo que uno a lo mejor no se puede llegar a imaginar que tiene una repercusión, saludar a una persona, decirle hola, ¿cómo estás? Darle tzedaká a un pobre, ir a visitar a un enfermo, decir la verdad cuando es necesario, hacer la paz entre dos personas. Eso va a llevar a más preceptos. En cambio, si uno atenta contra estos tres pilares en los cuales está fundamentado toda la creación, uno está diciendo que está yendo en contra del fundamento del mundo. Quiere decir que uno quiere destruir al mundo. Por lo tanto, el resultante es un karma duro. Ahora, aquel que hace el Gesed, dice el Talmud, en Baba Kama 17a, nos enseña que aquel que practica el Gesed ve a sus enemigos caer delante de él. Aquel que tiene enemigos, que haga bondad. Y la mayor bondad que uno puede hacer es traer más tzedek, más justicia al mundo. Ya sea haciendo tzedaká o compartiendo el mérito de aquel que estudia. Porque pasa algo muy interesante cuando uno le da a alguien que estudia, uno cree que uno le está haciendo el favor a esa persona. Pero en realidad es lo opuesto.
Una hora de estudio de Torah, una hora. El Hafetz Haim hace una calculación. Cada palabra que uno lee es una mitzvah de la Torah. Y está escrito, Lemut Torah Keneged Kulam, el estudio de la Torah está por encima de todo. Cada palabra es una de las más grandes mitzvah. Entonces, en una hora, aproximadamente, si uno lee, ¿cuánto? O uno dice un shur, ¿cuánta mitzvah uno hace? Uno hace alrededor de 1600 preceptos de la Torah. Y si uno le pagó a esa persona para que tenga pan y haya Torah por consecuencia de ello, esa persona tiene parte en el mérito de esa Torah. Por eso, si uno es inteligente, uno se da cuenta de que cuando uno le va a dar a una persona que estudia Torah y no quiere, eso es una muy buena señal. Obviamente uno se tiene que asegurar que esa es una persona que estudia de verdad, que es una persona que cumple con la Torah, que no lo hace por su ego, que no lo hace por ninguna razón, estudia la Torah por la Torah. Y esa tzedakah no tiene valor, no tiene precio, porque uno se convierte como si uno hubiese estudiado toda esa Torah que estudia esa persona. Hay personas en Israel que estudian 18 horas al día, seguidas, que se le caen los dientes de tanto estudiar porque no comen, no se alimentan bien. 18 horas seguidas. Y que el dinero tiene, si va a la Torah, ese dinero tiene un propósito divino y va a ser remunerado infinitamente en este mundo y en el otro. ¿Por qué? Porque hay una Mishnah. Dice el Talmud, Masejet Shabbat 127a. Estas son las obras cuyo fruto se disfrutan en este mundo, cuyo capital también le queda reservado en el mundo venidero. Quiere decir, estas siguientes, las que va a decir el Talmud, la Gemara, son acciones que uno disfruta en este mundo, pero también uno se genera una cuenta en el otro mundo. Le sirve para el otro mundo, porque al final este mundo es finito. El cuerpo, si uno vive por el cuerpo, comida, dinero, placeres, todo eso se va en un instante. Hay personas que estaban en la cima del mundo, tenían dinero, mujeres, y al final hoy en día no tienen ningún capital en el otro mundo, porque vivieron nada más por el cuerpo. ¿Y qué le pasa al cuerpo? ¿Qué le pasa? Es estúpido vivir nada más por el cuerpo, porque el cuerpo al final va a terminar siendo alimentado y alimento para gusanos. Por eso hay que pensar en el otro mundo. ¿Y cómo podemos generar un capital para el otro mundo? Viene esta Gemara y nos responde, Masechet Shabbat. La honra al padre y a la madre, Kibud Abaem. Umiglut Hasadim, obras de bondad. Una persona, ya vimos que es obras de bondad. Una persona que hace obras de bondad no solo disfruta de esa mitzvah en este mundo, y ya vimos que incluso 3 generaciones después se le remunera. ¿Por qué? Porque si uno hace tzedakah hoy, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos no van a tener que pedir tzedakah por el mérito de la tzedakah que dio su bisabuelo. Entonces la Mishnah te está dando aquí algo general, pero que se detalla y se complementa con lo que estamos hablando. Dice, la asistencia a los enfermos, hospitalidad, Gesed, acudir temprano a la sinagoga, al shul o al Bet Knesset, hacer las paces entre hombre y mujer, hacer las paces entre los hombres, pero el estudio de la Torah, Betalmud Torah
que Neget Kulam, el estudio de la Torah está por encima de todo esto, todas estas obras, todo lo bueno que tú puedes hacer, todas las mitzvot, ya te deja un capital inmenso en el otro mundo. Pero el estudio de la Torah, que Neget Kulam, está por encima de todo. Baruch Adonai Leolam, amén be amén.